Bill, it's your baby. Esta es la historia de Uma Thurman, una asesina despiadada que trabaja de matar gente por guita y la tiene re clara con la espadita y con las peleas y con la extirpación de parte del cuerpo. Ella tiene mucha resistencia porque a pesar de que la cagan a palos, Uma siempre se mantiene firme, recta, rubia, menemista, bien peinada, sin cicatrices ni moretones. Su jefe es un tal Bill, el Bill del título, que parece que está enamorado de ella, pero también medio que está enamorado de todas las asesinas que laburan para él. Pero a Uma la quiere más porque es rubia. Porque tiene los dos ojos. Por eso la lleva al medio del desierto a hacerle recitales privados con la flauta. La cosa es que un día Uma se entera que está embarazada de Bill y se da cuenta que toda esa vida asesina no le va a hacer muy bien a la criaturita. Entonces decide retirarse sin avisarle a Bill. Se muda no sé dónde y le enchufa al pibe un rubio que tiene un negocio donde vende discos usados. La cosa es que se están por casar retranca y en blanco y negro. Pero, Uma escucha la melodía de una flauta que le resulta conocida. Sí, Bill la encontró. El chabón lo más bien, no es rencoroso ni nada. Y le dice, casate tranqui que yo me quedo acá mirando. Y sos boluda, Uma, porque todo eso... Al toque cae la banda de Bill y los matan a todos. Pero a quien más matan es a Uma, que le meten alto tiro en la cabeza. Y Uma muere. Adiós, Uma, que la fuerza te acompañe. Y acá podría haber terminado la película, pero no, chiquito, porque cuando llega la policía se dan cuenta que Uma... Uma Thurman termina en coma en un hospital. Del baby que tenía en la panza, ni noticias. Ahí descubrimos que un malvado enfermero la alquila para que los camioneros de la zona se la violen. Pero gracias a un heroico mosquito que la pica, Uma sale del coma, le arranca la boca al camionero y le rompe la cabeza al enfermero. Entonces se va a una camioneta, pero no puede mover las patas porque estuvo 4 años en coma. Aunque eso no le impidió mover los brazos. Pero no soy experto en la materia, así que no digo nada. Ahí está, como bien dice la placa, 13 largas horas intentando mover sus extremidades. Afortunadamente, en esas horas nadie se dio cuenta de nada y no la buscaron. Y afortunadamente tiene un montón de guita guardada en algún lugar porque se toma un avión a Japón o algún país de esos para buscar al gran Hattori Hanzo. Hattori Hanzo es ese tipo que está ahí, que parece que es un capo haciendo espadas porque las hace con una especie de acero valirio y las espadas son más fuertes. Entonces le hace una espadita a Uma. ¿Y para qué quiere una espadita a Uma? Bueno, la quiere porque ella busca venganza. Se quiere vengar de todos y todas los que los quisieron matar. Y se va a vengar. Uma se pone un muy bonito mameluco amarillo que supo combinar con un casquete amarillo y con una moto también amarilla. Así se mete en la casa de su primer víctima, Lucy Liu. Ella es una pibita que es la líder de no sé qué agrupación y que no tiene mucha paciencia con la gente que le cae mal. Como vemos en esta escena donde un tipo la bardea y ella directamente le arranca la cabeza. Y ella está ahí retranca creyendo que nadie la va a matar, pero te equivocás, amigo oriental, porque acá llegó Uma Thurman. Pero antes de pelear con Lucy, va a tener que protagonizar la batalla más ultraviolenta de la historia del cine de Tarantino. Uma los derrota a todos y lejos de estar cansada se va a pelear con Lucy y le corta la mitad de la cabeza. Adiós Lucy Liu, que la fuerza te acompañe. Y Uma está lista para enfrentarse a su próxima víctima. En esta pelea no hay mucha presentación de personaje. Uma toca timbre y al toque se faja.
Será duelo a muerte con cuchillos. En un momento llega la hija de la morocha y le pregunta: «Mamá, ¿por qué está toda la casa rota y vos y la señora están llenas de sangre?». Y la madre le mete el chamullo de que fue el perro. Entonces la piba se va porque no quiere ver cómo la pelotuda de la madre saca el arma de la caja de cereales, pero le erra el tiro. Y tampoco quiere ver cómo Uma rompe una taza y le ensarta un cuchillo en el pecho a la madre. Adiós, morocha, que la fuerza te acompañe. Uma está lista para ir a enfrentarse a su próxima víctima. Ella va en su autito blanco y negro a la casa de Michael Madsen, que vive en el medio del desierto retranca con su sombrero canchero. Uma se acerca sigilosamente a matarlo, pero... ¡Cuidado, Uma, cuidado! El tipo le mete 2 tiros en el pecho, que por suerte eran 2 tiros de no sé qué mierda, no eran tiros de verdad. ¿Y vos qué harías en lugar del tipo? ¿Qué harías con una mujer que años atrás quisiste matar pero sobrevivió un tiro en la cabeza? A. Matarla y asegurarte que esté bien muerta para que no vuelva a volver por venganza. O B. Enterrarla viva y no asegurarte que esté muerta. Michael elige la B y la entierra con vida. Ahí, metidita en el ataúd, Uma recordará la temporada que pasó con su maestro Pai Mei, especialmente el montaje de entrenamiento que protagonizó para aprender la técnica de abrir ataúdes. Así, cual zombie, sale del ataúd. A todo esto, Michael llamó a la otra chica Bill, a la del parche, para venderle la espada a Hattori Hanzo. La chica parche lleva la guita, pero... adentro del bolso había una víbora re venenosa y mata a Michael. Adiós, Michael, que la fuerza te acompañe. Bueno, técnicamente no lo mató Uma, pero lo importante es que esté muerto. La chica parche perdió un ojo porque lo bardeó a Pai Mei y Pai Mei se lo arrancó. Entonces la chica parche, que tiene menos carácter que Lucy, lo mató a Pai Mei. Esto la verdad que me importa un carajo. Lo importante es que Uma llegó para vengarse y para protagonizar la anteúltima pelea del resumen. ¡No puedo! Adiós, chica parche. Bueno, en realidad no la mató, la dejó viva. Ciega, pero viva. O sea, no aprendió nada Uma. No entendió que acá los personajes ante la mínima oportunidad se van a vengar. ¡Qué boluda! Después de todos estos días re complicados, donde Uma se despertó de un coma, mató como a 100 personas, la cagaron a piñas, viajó de acá para allá, le pegaron un tiro en el pecho, la enterraron viva. Después de todo eso, tan linda, rubia y menemista como siempre, se va al departamento de Bill para matarlo, de una vez y para siempre. Pero cuando llega, se encuentra con nada más, ni nada menos, ni nada más que su propia hija. Uy, no lo puedo creer. Sí, créelo, la hija está viva, viva y coleando. Y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica. Entonces Uma se guarda todas las ganas de matar y vengarse para pasar una linda noche como una familia común y convencional. Pero cuando la borrega se va a dormir, se viene la pelea super final. Uma Thurman contra Bill. Ese coreo que le hizo Uma a Bill en el pecho fue una técnica especial que hace que te reviente el corazón después de caminar un poco. Se despiden y finalmente Uma, kill Bill. Adiós Bill, que la fuerza te acompañe. Después de todo eso, Uma agarra a la piba y hasta que la policía la agarre por matar a tanta gente, van a vivir felices para siempre. Esto fue Kill Bill resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una retuiteada. Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video usando el plano Tarantino que otra vez volvió a usar. Y después de hacer todo eso... Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!
noches.